Estimados amigos, muy buenas noches. Quien les saluda es el doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista. El día de hoy, tal como se ha programado, tenemos una conferencia en la cual vamos a analizar básicamente los cambios que se han suscitado como consecuencia de las reglas previstas para acreditar o sustentar el incremento patrimonial no justificado, teniendo en cuenta que se ha producido una modificación tanto el artículo 52 como el artículo 92 de la ley del impuesto a la renta. Pero la peculiaridad es que al ser una modificación respecto de un tributo de liquidación anual, pues estos cambios recién van a surtir efectos a partir del 1 de enero de 2023. Sin embargo, resulta importante comentarlo porque se ha difundido pues en los medios. Creo que lo que llamó la atención fue el párrafo que vamos a analizar el día de hoy del artículo 52, por el cual lo que se plantea es que en el caso de las liberalidades o donaciones de bienes con motivo de celebraciones, como es el caso de bodas o similares, ¿no? Se pueda sustentar con documentación fehaciente sin que sea necesario tener un documento de fecha cierta, ¿no? Igual pasa respecto a aquellos bienes cuyo importe no supere el 25% de la UIT, ¿no? Muy buenas noches, Juan Almudena, con Elisa, con las personas que se están conectando. Vamos a iniciar ya en minutos la conferencia, compartiendo pues el material que tenemos para esta sesión, ¿no? Lo voy a compartir para que lo puedan visualizar. Es un material que hemos trabajado y hemos actualizado de acuerdo a los cambios normativos que se han dado justamente respecto de este decreto legislativo que modifica el artículo 52 y el 92 de la ley del impuesto a la renta. Y vamos a ver entonces cuáles son las nuevas reglas o las reglas que tenemos que observar para desvirtuar el incremento patrimonial no justificado. Para ello, nos vamos a remitir de manera expresa a lo que establece este decreto legislativo, el 1527, que es un decreto que también forma parte de lo que para nosotros fue el contenido de la ley autoritativa 31380, en la cual ya se venía comentando los cambios que se iban a producir al impuesto a la renta, sobre todo respecto de esta posibilidad, ¿no?, de variar un poco los supuestos de incremento o para sustentar el incremento patrimonial no justificado, más aún teniendo en cuenta que muchas de estas obligaciones, ¿no?, podrían conllevar o justificar lo que ha venido haciendo la administración, es decir, las diversas cartas inductivas, esquela de citación, que ha venido notificando, ¿no?, a lo largo de los últimos meses. Comentamos también que esto se ha repetido incluso durante este año. Yo tengo un caso incluso de un contribuyente al cual le llegó una esquela de citación, aunque más el término adecuado sería carta inductiva, porque no es que la administración te cite para que vayas a sus oficinas, y al no presentar nada, prácticamente Sunal inicia posteriormente un procedimiento de fiscalización y ha encontrado omisiones, de manera que esas omisiones considera que se trata de un incremento patrimonial no justificado. Entonces, por eso es importante analizar en esta conferencia cuáles son los cambios que se han producido, qué aspectos tenemos que priorizar, sobre todo para no se nos impute, por ejemplo, un incremento patrimonial afecto a renta, o cómo sustentarlo también, ¿no? ¿Cuál es la documentación probatoria que se exige y que nosotros como mínimo tendríamos que tener? Sobre todo si nosotros hemos recibido donaciones, si hemos efectuado, por ejemplo, préstamos, si hemos comprado bienes, ¿no?, propiedades, bienes muebles, bienes inmuebles, o incluso intangibles, ¿no? Por eso la contraprestación que pueda generar una renta del capital o el trabajo es lo que nosotros vamos a tener que sustentar bajo el amparo de estas normas, ¿no? Entonces vamos a iniciar la conferencia. Ya pueden observar en pantalla el material que forma parte del desarrollo de esta sesión y que vamos a trabajar a continuación. Este decreto legislativo prácticamente se publicó el 1 de marzo, por eso decimos que muchos de los cambios que se han dado en renta se han publicado en su mayoría en marzo, ¿no? También tenemos pues la próxima semana tenemos una conferencia también programada en la cual vamos a analizar los cambios que se han suscitado, por ejemplo, al Código Tributario y en algunos casos los que están vinculados también con renta, ¿no? Pero este es un decreto específico para lo que es el sustento del incremento patrimonial y el procedimiento de la presunción cuando se atribuye justamente un incremento patrimonial no justificado. Entonces,
yo diría que los decretos legislativos se están emitiendo por temas, ¿no? Porque hay otro en el cual se habla del tratamiento tributario de los contratos de asociación en participación. Hay otro en el cual se habla justamente del valor de mercado para los valores mobiliarios, al igual que las modificaciones que se han suscitado, por ejemplo, las reglas de precio de transferencia. Ahí de repente podríamos indicarle a los participantes, porque aquí veo que están ingresando, que puedan o poder reenviarles el link, ¿no? Para que sepan que estamos en vivo en la conferencia, ¿no? Y así pueden ingresar de repente los que estuvieron al inicio, no se pudieron conectar, para que puedan tener acceso al link. Y bueno, comentamos que efectivamente, en este caso, vamos a ver, creo que por ahí se está filtrando un ruido. Ahí vamos a pedirle, a ver, ahora sí. Muy bien. Comentamos que este decreto legislativo se ha publicado el 1 de marzo de este año, pero la vigencia se difiere al 1 de enero de 2023 por ser un tributo de liquidación, en este caso liquidación anual, ¿no? Y por eso comentábamos que prácticamente las reglas que si bien se van a aplicar para el próximo año, podemos nosotros tomar en cuenta cuál va a ser el tratamiento del próximo año para empezar a implementarlo desde hoy, ¿no? Tratar de repente de legalizar documentos, ¿no? Por donaciones o transferencias gratuitas en las cuales ya por el monto pueda ser visible al fisco. Igual en el caso de los préstamos, ¿no? Contratos legalizados, bancarizados y toda documentación que genere alguna renta del capital o del trabajo, pues declararla, ¿no? El problema se genera a veces por desconocimiento y porque el fisco tampoco ha difundido, incluso esta norma no la ha difundido del todo, ¿no? No es que ha comentado el fisco en videos o en tutoriales, pues qué aspectos podrían sustentar o desvirtuar un incremento de afecto a renta. Por eso ya queda en nosotros interpretar la norma y tomar en cuenta por qué se han dado estos cambios, ¿no? Vamos a ver incluso que muchos de los cambios que se han suscitado ya anteriormente se han hecho a través de consultas a la SUNAT, ¿no? Sobre todo en el caso del 25% de la UIT, ¿no? Para lo que vendría a ser las liberalidades o documentación fehaciente. Buenas noches con Elisa, buenas noches con Almudena, buenas noches con todos. Vamos a continuar entonces. Se publica entonces el 1 de marzo este decreto que ya estaba contenido en el temario de los cambios que se iba a efectuar por parte del Poder Ejecutivo. Al respecto, ¿cuál es el objeto? ¿No? Y esto siempre hay que analizar en la norma el objeto o prácticamente los alcances para saber de qué se trata, qué es lo que va a regular, qué aspectos debemos priorizar, ¿no? Y en este caso, prácticamente, mediante el aludido, mediante este decreto legislativo 1527, pues prácticamente el objeto es modificar la ley de renta a fin de cambiar o modificar las disposiciones sobre el sustento para exigir documentos fehacientes y o de fecha cierta para acreditar que no existe incremento patrimonial no justificado, ¿no? Las medidas que se aprueben pues deben ceñirse al objetivo y no violentar o no afectar los derechos de los contribuyentes, ¿no? Bueno, algo que resulta interesante porque la idea siempre fue tratar de, en cada caso concreto, valorar o ponderar la documentación, así sea un documento que no tenga fecha cierta, es decir, que no esté legalizado, por lo menos que sustente que ha habido un préstamo sin intereses o que ha habido una donación, una transferencia gratuita, ¿no? Lo importante en este caso es saber si efectivamente ese mayor monto que ha generado un incremento en el patrimonio está o no afecto a renta, ¿no? Y para eso, sin ir necesariamente a lo que son las teorías de renta, habría que recordar que nosotros hemos dividido, en el caso de la persona natural, las rentas en función a ganancias que provengan del capital o del trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, estas ganancias que prácticamente forman parte del incremento patrimonial, SUNAT no sabe si son del capital o del trabajo, ¿no? Por eso cuando nos llega la carta inductiva o la esquela, lo que ustedes van a encontrar, y justo tengo en el material algunos modelos de esquela que he traído para compartirlo, que me han llegado el año pasado unos clientes y otras que han llegado recién. Son dos anexos los que se consignan, ¿no? Por ejemplo, hemos detectado omisiones, como consecuencia pues de ingresos y salidas que ha reportado el ITF y los montos son altos, ¿no? Por lo tanto, se le pide sustentar con estados de cuenta bancarios, contratos, fideicomisos, la documentación que resulte pertinente, ¿no? Y claro, el anexo 2 es el que contiene la sumatoria de los ingresos y salidas que se realizó en las cuentas bancarias, ¿no? Y eso es lo que prácticamente está originando que
algunos contribuyentes cumplan con presentar algunos documentos, contratos de fecha cierta o de repente estados de cuenta bancarios y otros no. Y a los que no han presentado, pues antes que llegue la multa, les han notificado un cierre de esquela en el cual les han comunicado pues que han cometido una infracción tributaria, ¿no? Entonces, lo más recomendable, como lo tenemos ahora en los puntos que vamos a trabajar, es que yo iría a presentar por lo menos algo, ¿no? Porque si no presentamos nada, aparte de tener la multa, que ya la SUNAT nos comunica justamente al momento en el cual prácticamente nos notifica la carta inductiva o la esquela, ¿no? Lo que habría que tomar en cuenta ahí es que si no presentamos nada, la multa del numeral 5 del artículo 177, por no proporcionar pues la documentación que la administración me está requiriendo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso para poder sustentar lo que podría ser más adelante un incremento patrimonial no justificado. A mí me hace una pregunta muy puntual, ¿no? Almudena nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una carta inductiva y una esquela de citación? Bueno, yo diría que en el nombre podrían parecer distintas, ¿no? Porque uno asume que una esquela de citación es un documento en el cual me están dando una fecha para personarme o para asistir a una reunión con la administración. Pero estos, sinceramente, pues no se da, ¿no? No es que la esquela de citación nos digan que nos apersonemos tal día a la administración tributaria, sino que yo diría que la diferencia, aparte de que la terminología está mal, porque no debería ser esquela de citación, sino una carta eh, digamos, por inconsistencia, un documento de inconsistencia, ¿no? Simplemente la diferencia está en que ahora en las esquelas de citación, por ejemplo, si no presentamos la documentación que nos pide en el anexo 1 o 2, ¿no? Nos dice que vamos a incurrir en una infracción tributaria, ¿no? Y en la carta inductiva, lo usual es que si yo no presento la documentación que me pide, normalmente no, lo que hace la carta inductiva es comunicarme una inconsistencia, o comunicarme también que no he presentado, por ejemplo, mi declaración y que puedo regularizarla y agradecer. Ahí han compartido ya el link, pueden compartirlo para que puedan ingresar a la conferencia, a la sala y detallar justamente estos cambios, ¿no? La diferencia sería esa, ¿no? En una carta inductiva, si yo no la atiendo, si no presento documentación de lo que me están comunicando como inconsistencia en la carta inductiva, no se presenta ninguna infracción, ninguna sanción. Sin embargo, si en inductiva me comunican que han detectado que yo he cometido una infracción y efectivamente se ha cometido una infracción, esto sí podría conllevar a una multa posterior, ¿no? Por eso comentaba que la diferencia, si bien podría ser de terminología, en la esquela, por lo menos en todas las que he visto, sí comunican o sí me indican que si no presento lo que esté en el anexo 1 y 2, podría incurrir en una multa, ¿no? Ahora, la pregunta que muchos se hacen, oye, ¿qué pasa si yo no estoy afecto a renta y yo qué voy a tener los estados de cuenta ese año, ¿no? Pero claro, se los tendré que pedir al banco, el banco se tomará unos días y eso lo presentaremos, ¿no? Total, la misma información que SUNAT me pide, se la puede pedir al banco también. Si hablamos de estados de cuenta ahora con esta norma que le habilita acceder al secreto bancario sobre depósitos que sean o montos en la cuenta que superen el monto o a partir de 7 UITs, ¿no? Entonces, para mí, simplemente adjuntando los estados de cuenta evitamos la multa, ¿no? Hasta copia del DNI o algunos podrían presentar un contrato de compraventa, porque recuerden que lo que se va a comunicar en una esquela de licitación por incremento patronal es una presunción. O sea, el SUNAT lo único que ha hecho es sumar los montos de ingreso y salidas de tu cuenta y esa sumatoria te la ha metido con incremento patrimonial, ¿no? Con lo cual, en realidad, el incremento patrimonial, si quiero detectar que sí, pues no pago renta, a pesar que estaba obligado, simplemente no ha podido mostrar pues que esa ganancia no esté grabada, lo que genera esto simplemente necesariamente tendría que verse una fisca, ¿no? Pero por lo menos con la documentación que SUNAT ya tiene en la esquela de citación, ¿no? Podría servir para más adelante iniciar pues un procedimiento de verificación o control de obligaciones tributarias, ¿no? Si no se cometió ninguna infracción, yo diría que depende de lo que me pidan, ¿no? Porque si me están pidiendo, por ejemplo, en este caso, todo esto se asocia al tema de incremento patrimonial, ¿no? Si me está pidiendo, a ver, quiero ver tus estados de cuenta, ¿no? Para ver tus movimientos, bueno, se los presento, pues, ¿no? El tema es cuando no presento nada, porque por lo menos algo tengo que presentar. O sea, si me está diciendo, mira, hemos detectado que hay una presunta renta, entonces ellos quieren ver los estados de cuenta para saber esas compras, porque el estado de cuenta que nos tiene, lo que llamamos el debe y el haber, ¿no? Lo que ha entrado y lo que ha salido de la cuenta. Bueno,
poco justificar, ¿no? Que de repente ha salido dinero como consecuencia del pago de un préstamo, un financiamiento o ingresado una donación. Entonces, eso también se podría complementar si es que el contribuyente tiene esta documentación, ¿no? Pero si no la tiene, si no tiene nada, porque muchos contratos o muchas donaciones o operaciones a título gratuito sean de manera verbal, por lo menos presentar los estados de cuenta. Porque claro, SUNAT lo que podría hacer es, bueno, no presentaste nada, está acreditada infracción de numeral 5 del artículo 177, como le ha pasado a algunos contribuyentes, que, bueno, han tenido que pagar o reclamar la multa. Yo lo que he dicho, bueno, vamos a reclamar la multa, cuestionando que no tenía la obligación de tener esos estados de cuenta, ¿no? Y dilatándolo o difiriéndolo hasta que llegue un momento en el que SUNAT permita, pues, fraccionar sin intereses estas multas o elimine las sanciones, y dar ciertos mecanismos de repente de un fraccionamiento o una especie de RAF o REF sobre ese tipo, digamos, de omisiones. Muy bien, ahora sí. Y vamos a continuar. Las medidas que se aprueben, como ven ustedes, deben ceñirse al objetivo, no afectar derechos constitucionales. Bueno, seguramente se está refiriendo la norma a que por lo menos hay un test de razonabilidad, ¿no? Es decir, que no afectemos el debido procedimiento diciendo no, pero en este caso necesariamente lo que va a respaldar pues el incremento o lo que respaldaría la operación tiene que ser pues un contrato, ¿no? Un contrato escrito, un contrato legalizado. Entonces vamos a ver que este decreto modifica el artículo 52 para dar más opciones. Pues ese es el objetivo, ¿no? Más opciones para que el contribuyente pueda sustentar con documentación fehaciente algo que no tiene fecha cierta, es decir, algo que no está legalizado, ¿no? Y vamos a ver ahora sí el detalle de la norma. Vamos a comparar la norma actual con la anterior y sobre todo el texto final, porque aquí lo que se ha modificado solamente es el inciso A del artículo 52, con lo cual los demás incisos, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que no se puede justificar el incremento patronal con ganancias ilícitas, ¿no? Se habla un poco también de los mutuos, otras operaciones, pues eso se mantiene intacto, ¿no? Con lo cual la única modificación que se ha hecho es al inciso A del 52 y también el artículo 92 para el tema de operaciones entre terceros, ¿no? En las cuales haya participado el contribuyente y esto pues genere un incremento patronal. Entonces vamos a ver cómo queda el 52. Nos vamos a remitir de frente a lo que es el incremento patronal. Nos dice que no podrá ser justificado con, por ejemplo, donaciones recibidas por otras liberalidades que no consten en, ahí se refiere a las donaciones y liberalidades que no consten en escritura pública, por lo cual el documento idóneo para sustentar el incremento patronal va a ser la escritura pública si estamos ante donación de bienes inmuebles o muebles, ¿no? Cuya transferencia requiera de dicho instrumento según las normas sobre la materia. Entonces, lo que habría que considerar en este caso es que si el bien requiere contar con escritura pública, seguramente para su formalización y su posterior inscripción en el registro de la propiedad inmueble o mueble, necesariamente tiene que estar por escritura pública. O sea, el sustento va a ser escritura pública, ¿no? Ni siquiera el acto de inscripción del bien en el registro, sino el documento que, bueno, escritura pública, como ustedes saben, es un documento que genera el notario cuando estamos en minuta, que es un documento privado, lo eleva a escritura pública, le da el carácter de público, ¿no? Por eso cuando nosotros vamos a la notaría es para firmar la escritura pública, ¿no? Y en el caso de documento de fecha cierta, si estamos ante bienes distintos a los que se han detallado en numeral 1. Como ustedes saben, no se detalla los bienes precisos o uno por uno cuáles son los bienes que prácticamente bienes muebles, me refiero, ¿no? Que tienen que estar por escritura pública, pero se entiende que se estaría refiriendo pues a los bienes muebles registrables, ¿no? O los bienes muebles que necesariamente la transferencia tiene que estar mediante escritura pública. Entonces, si no estamos ante bienes registrables o bienes que requieran estar sustentados en una escritura pública, pues prácticamente aquí lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? En este caso, podría sustentarse con un documento de fecha cierta, es decir, un documento legalizado, ¿no? Un acta, una declaración legalizada, un acta, un documento, una carta, es decir, documento que prácticamente esté legalizado es el que nosotros debemos entender como aquel que sustenta la donación de bienes muebles distintos a aquellos registrados, ¿no? Por lo menos ya el grado de formalidad va disminuyendo atendiendo al tipo de bien que estamos. O sea, en primer lugar, escritura pública, bien inmueble y bien mueble para todas las transferencias, inscribibles
y que requieran formalizarse mediante una escritura pública para surtir efectos seguramente en lo que es el derecho a la propiedad, para ser oponible a terceros, ¿no? Pero aquí, como les comentaba, bastaría la escritura pública, con lo cual no va a ser relevante para SUNAT si se inscribió o no se inscribió dicha propiedad. Aunque lo más usual o cotidiano es que automáticamente se inscriban, sobre todo para oponer el derecho frente a terceros. Si no estamos ante bienes registrables o bienes que requieran una formalización mediante escritura pública, pues prácticamente lo que vamos a considerar es un documento de fecha cierta, un documento legalizado en el cual el notario ha dado fe que efectivamente es de esta fecha, ¿no? Y viene lo siguiente, o documento que acredite de manera fehaciente. Y este es el tercer punto, con lo cual se está dividiendo la norma en tres, ¿no? Primero lo que es escritura pública para bienes muebles y muebles registrables. Segundo, documento de fecha cierta para bienes muebles distintos a los que se han planteado en numeral 1, si los registrables, a los que necesitan escritura pública. Y tercero, ya el documento que acredite de manera fehaciente. Documento, recuerden que es un nombre que se utiliza dentro del esquema de los medios probatorios que se establece incluso en el Código Tributario. En el Código Tributario no tenemos una lista taxativa o enunciativa de qué documentos permiten sustentar la fehaciencia de las operaciones, ¿no? Porque como ya hemos comentado hace un par de días que vimos bancarización y que ahora estamos viendo incremento patronal y la próxima semana pues vamos a ver los cambios al Código Tributario y de paso les voy a meter también un poco de renta. En este caso pues simplemente pasa lo siguiente, ¿no? La fehaciencia es un concepto que se aplica en cada caso en particular, ¿no? Lo que es fehaciente para mí podría ser, por ejemplo, un contrato, un informe, un documento legalizado, de repente un correo electrónico, un historial de conversación, algo que demuestre algo, ¿no? Pero quién sabe, para el fisco esa documentación no resulte suficiente, ¿no? Entonces, la fehaciencia es algo que se mide de acuerdo al tipo de operación, al tipo de servicio, tipo de bien que requiera sustento. Por eso comentábamos que en este caso, para ser exactos o precisos con el término, se hace referencia a donaciones recibidas y legalidades recibidas, las cuales podrían sustentarse con documento de fecha cierta, ¿no? En realidad, la liberalidad termina siendo una donación también, ¿no? Pero claro, la donación más se asocia a un concepto civil que es la transferencia de bienes a título gratuito. Esa es una donación, ¿no? Y las liberalidades, pues simplemente montos que se entregan, ¿no? Sin nada a cambio, ¿no? Con lo cual abarcaría la liberalidad de los conceptos de donaciones, pero aquí se ha hecho una precisión, sobre todo para el caso de bienes que requieran su constitución o formalización por escritura pública. Pero vamos al tema de la donación recibida, ¿no? Que ha sido la preocupación de muchos porque entiendo que lo que han exagerado es que cuando tú, por ejemplo, te vayas a casar, SUNAT te va a pedir el sustento de todos los regalos que te hicieron. O sea, sería pues una exageración. Aquí lo que yo creo es que han debido simplemente decir si es una donación recibida, bueno, distinta a aquellas que requieren una formalización, pues hay que tener cualquier documento que lo demuestre, ¿no? Como puede ser el dinero. Oiga, me donaron dinero, ¿no? El dinero no se inscribe, entonces hay un acta de transferencia de dinero a título gratuito, entonces con eso ya podría sustentar que alguien me donó plata, ¿no? Y bueno, se hace referencia a donación recibida, ¿no? Tratándose de bienes muebles previstos en el numeral 2, ¿no? Y que hayan sido entregados con ocasión de bodas o acontecimientos similares, ¿no? O cuyo valor pues no supere el 25% de la OIT. Ahí me piden que aclare la duda, ¿la fehaciencia es igual a la realidad? Yo diría que sí, ¿no? Porque, aunque yo diría incluso que es un concepto que solamente se ha venido utilizando para asociarlo al cumplimiento de obligaciones formales, ¿no? Porque incluso en la ley del IGB no se hace referencia a la fehaciencia en sí, sino a comprobante pago, operación, valor no fehaciente o no determinado de las operaciones, ¿no? Pero no se habla mucho de la fehaciencia. Para los casos en los cuales se analiza, por ejemplo, las operaciones no reales, vamos a admitir a los que están ingresando, para el caso de operaciones no reales, mayormente se dice, ¿no? Oiga, la operación es no real porque no se presentó nada y no ha probado que la operación se haya producido, ¿no? ¿Cómo Entonces, puede ayudar la en auditoría? algunos casos lo que para nosotros podría ser un inconveniente,
es ya que esto se convierte en algo subjetivo, ¿no? De repente no te creo, no me parece, no ha sustentado, pero no se está valorando la documentación que el contribuyente ha presentado. Por eso ahí decimos, ¿no? La donación recibida, ¿no? La donación recibida tratándose de bienes muebles previstos en numeral 2, es decir, los bienes que prácticamente no requieran, ¿no? Como habíamos comentado, en este caso, una formalidad y puedan ser sustentados con documento de fecha cierta, o que hayan sido recibidos con ocasión de bodas o acontecimientos similares, o cuyo valor pues no supere el 25% de la UIT. ¿No? Vamos a ver por qué este cambio, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué el 25% de la UIT? Bueno, aquí vamos a ver que esto tiene un antecedente que está en el Código Civil, en el cual se hace referencia a que aquellas donaciones, si queremos llamarlas, ¿no? Que no superen el 25% de la UIT, podrían sustentarse con contratos verbales. No necesitan contratos escritos, sino contratos verbales, podría ser, ¿no? Pero esa disposición no se aplica, en este caso, a renta, porque estamos viendo que aquí se requiere documento de manera, que acredite de manera fehaciente que esto fue entregado, que esto fue recibido, ¿no? Eso en cuanto a la donación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla? En el tercero, cuando estamos hablando de documentos fehacientes, ¿no? Que permitan sustentar la donación que hemos recibido. Y segundo, si corresponde pues a regalos de bodas o acontecimientos similares, o incluso aquellos cuyo valor no supere el 25% del UIT, no nos van a exigir documento de fecha cierta, sino cualquier documento fehaciente, como puede ser, lo comentaba, ¿no? Si hablamos de regalos de bodas o similares, podría ser, por ejemplo, la lista de novios, de repente cómo se han venido efectuando los obsequios, ¿no? De repente algunos comprobantes, ¿no? Que puedan sustentar las donaciones a favor del beneficiario, ¿no? O simplemente declaraciones juradas de la persona que dice que le donó o le regaló con motivo pues, de su matrimonio u otra celebración, ¿no? Con lo cual, con eso, ya estaríamos sustentando de manera fehaciente pues, la operación, ¿no? Incluso bienes cuyo valor no supere el 25% de la UIT. Si tomamos en cuenta que la UIT actualmente está en 4.600, ¿no? Y hacemos un cálculo rápido, vamos a ver que efectivamente se estaría diciendo que el monto no supere los 1.150 para que pueda ser sustentado con cualquier documento sin requerir de fecha cierta o sin requerir que conste en una escritura pública, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, para la transferencia de dinero, ¿no? Regalos, transferencias gratuitas, entre otros, ¿no? Y en el numeral 2 nos hace referencia a la liberalidad recibida, ¿no? En los casos que para su constitución o formalización se requiera de una escritura pública o documento de fecha cierta, según las normas sobre la materia, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que se hace referencia es a cómo nosotros vamos a sustentar estas liberalidades que hemos recibido, ¿no? Mediante la escritura pública o documento de fecha cierta si fuera necesario, ¿no? Porque si no se está sustentando con un documento de fecha cierta o incluso una escritura pública, ¿no? Simplemente no se estaría cumpliendo con esa formalidad y podría SUNAT desconocerme, ¿no? En este caso, ese monto para atribuirlo, grabarlo con renta, ¿no? Por eso ahí la norma cuando dice documentos que acrediten de manera fehaciente la donación recibida y la liberalidad recibida, para el tema de las liberalidades ya se va el tema de la constitución o formalización de escritura pública o fecha cierta si así se requiere, ¿no? Según las normas sobre la materia, ¿no? Con lo cual yo creo que es una redundancia lo anterior, porque en el caso de los bienes muebles que no requieren, por ejemplo, estar inscritos o formalizados mediante una escritura pública, sino que han sido donados o transferidos a título gratuito, pues en ese caso solamente bastaría cualquier documento fehaciente, ¿no? Pero cuando me dice, bueno, si para la constitución o formalización se requiere escritura pública o fecha cierta, bueno, en ese caso ya te voy a pedir que sustentes la liberalidad con el cumplimiento pues de dichas formalidades, ¿no? Frida nos dice, ¿no, doctor? De los regalos de boda podría ser forma de lavar dinero. Bueno, eso también se dijo, ¿no? Que eso lo escuché también, ¿no? Que de repente pues es una forma de lavado, ¿no? Entonces se obsequian pues refrigeradoras, imagínate pues como yo comentaba el ejemplo de la palpa en Huancayo, ¿no? Que llega la gente bailando, ¿no? Con sus regalos, de su televisor, o sea, todo un acontecimiento, ¿no?
y algunos pues con plata en mano, ¿no? Tus cajas de cerveza por ahí, ¿no? No es que quiera incentivar a esta hora de la noche, pero cosas raras, ¿no? Tradiciones más que todo, ¿no? Somos un país muy, muy tradicional, ¿no? De costumbres, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, yo creo que en esos casos, pues, podría considerarse algo así. Pero claro, la boda de activos no sería en favor digamos, del donatario, ¿no? Sino tendría que fiscalizar al donante, ¿no? Pero incluso el donante, o sea, mejor dicho, para que yo pueda sustentar la donación con regalo de boda, yo no tengo nada que ver si efectivamente el señor pues lo utiliza como lavado de activos, ¿no? O sea, para mí basta que me ha donado y no había un precio para decir que no realizó una venta, sino que es un acto a título gratuito. Lo que pasa es que es importante tener en cuenta que son actos a título gratuito, vamos a admitir a las personas que están ingresando, porque recuerden que en renta, para la persona natural, salvo pues que realice actividad empresarial, ¿no? Los ingresos gratuitos no se graban, ¿no? Por ejemplo, si usted recibe una donación, se gana un premio, recibe una herencia, ¿no? Simplemente no se graban porque no estamos explotando una fuente de ingreso, no estamos explotando un capital o un trabajo. Entonces, no estarían comprendidas, pues, en lo que para nosotros es la teoría de la renta producto, ¿no? La cual graba las ganancias atendiendo a si la ganancia proviene del capital o del trabajo, ¿no? Entonces, sí coincido contigo, podría ser utilizado por algunos para lavado de activos, lavado de dinero, no generar, digamos, ingreso en bancos, ¿no? Y esto, para nosotros, lo que podría generar, ¿no? Sobre todo en este tipo de operaciones, ¿no? Es lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Vamos a revisar. Bueno, a ver, a ver. Esto podría generar, por ejemplo, que en muchos casos lo que se pueda presentar es lo siguiente, ¿no? Imagínense ustedes que pasa lo que comenta en este caso Frida, ¿no? Lo Huancayo es otra cosa, ¿no? No me voy a acordar de Huancayo porque la verdad que me remonto al lugar y es increíble, ¿no? Inclusive la última encuesta que se hizo a nivel nacional dice que Huancayo es la ciudad más feliz de Perú, ¿no? Y yo comentaba que incluso hay un nivel alto de informalidad ahí, ¿no? Pero imagínate quién en su sano juicio hubiera pensado que en plena Palpa, pues, oye, ten cuidado, ¿no? Porque te van a pedir el documento. ¿Cuál sería un documento fehaciente? Simplemente el comprobante de pago que acredite la compra de bien y que lo estoy donando, pues, ¿no? O te podría hacer un acta, una declaración jurada en la cual dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a regalar, pues, un televisor, un artefacto eléctrico, ¿no? O como comentaba al inicio de la conferencia, pues el listado de novios, ¿no? Que se hacía, pues, novio horrible, novio saga, ¿no? Y tú ponías tu listado, ¿no? De algunos te mandaban, pues, 2 tenedores, ¿no? Tenías que, tenías que simplemente consignarlo pues en tu lista de regalos, ¿no? Bueno, al Sunat, imagínate Sunat pues haciendo una revisión, ¿no? Y que le ha regalado, ¿no? Porque se casó y ahora dice bodas o acontecimientos similares, ¿no? Bueno, se entiende que son hechos alegres, ¿no? Por ejemplo, baby showers, pedidas de mano, no imagino que acá entren pues los velatorios, divorcios, cosas raras, pero imagínense, ¿no? Por lo menos se hace referencia a acontecimientos de celebraciones, ¿no? En la cual recibes, ¿no? Recibes agasajos, recibes bienes, recibes... Claro, y esto ¿por qué? Porque me preguntaron también, doctor, pero esto no será que cuando han mandado, por ejemplo, a notificar las escalas de licitación, pues uno se ha dado cuenta que la mayoría eh, simplemente pues dice, no, pues esto me lo donaron, ¿no? Lo que pasa es que me lo donaron porque fue un regalo de boda, justo de casar a los 2 meses, entonces me dieron un regalo, ¿no? ¿Y qué hace Sunata ahí? No es, bueno, debes tributar pues sobre tus regalos, no lo va a hacer nunca, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podríamos demostrar? Ya le dije, ¿no? Lista de novios, por ejemplo, declaraciones juradas, historia de conversación en el cual él te dice, oye, te estoy dejando por si acaso en tu domicilio, he pedido pues con Rappi, te va a llegar de repente pues un juego
de sábanas, ¿no? Está llegando, y claro, de repente te mando pues la constancia rápida del pago que se hizo al correo y ya está. Y eso no requiere tener fecha cierta, pero es un documento que da fehaciencia, ¿no? Porque imagínate cómo vas a desvirtuar esa información que te genera el correo cuando haces un pedido con Rappi o puedes mandarlo con Uber también, del regalo, ¿no? Ahora, tampoco creo que Sunat te pida comprobante por comprobante pago, porque en todo caso ese comprobante lo generó el que compró y el que ahora te lo va a donar, de repente ya no lo tiene, ¿no? Pero por lo menos documentos que demuestren que es una donación que tú has recibido, ¿no? Inclusive a veces se llenan pues estas actas de entrega, ¿no? Dejo constancia que recibí la donación que me dio tal. Pero creo que acá se está poniendo una disposición más amplia para que nosotros podamos sustentar cualquier tipo de donación que han hecho a nuestro favor, ¿no? Inclusive a veces sonaba un poco risible, que la puede decir, oye, pero ahora en estos tiempos de pandemia, ¿quién dona algo? ¿No? ¿Quién te dona plata? ¿No? Habría que decirle a la SUNAT, oiga, ¿y ustedes creen que en esta coyuntura pues la gente está donando plata, ¿no? Bueno, de repente cuando vaya poco a poco la pandemia disminuyendo, quién sabe sea un elemento frecuente, ¿no? Pero tal como lo veo yo, básicamente SUNAT saca la norma pensando en lo que ya forma parte del Código Civil, en el cual sí te dice, ¿no? Cómo sustentar los regalos por donaciones, por bodas o similares, y también aquellos que hacen referencia al 25% del OIT. Ahí tenemos otro comentario también que me hace llegar Gladys, ¿no? Y luego pasamos con la buena. Dice, justamente en Puno también se celebran así en bautizos, matrimonios, pedidas en mano. La SUNAT tendría que revisar todo. Bueno, lo va a tener que revisar cuando me llegue la carta inductiva o me llegue, por ejemplo, la fisca, ¿no? Porque es lo que yo voy a presentar. Pues yo le decía, aquí lo que hay que tratar es de priorizar los regalos de monto alto. Imagínate un regalo, pues me regaló pues un par de medias, ¿no? Porque se enteró que me iba a casar, ¿no? Y incluso me llegaron pues con entrega en mano y deja constancia. Yo le regalé un par de medias, ¿no? O el valor de un par de medias, ¿no? Para que se casen. Porque acá básicamente se hace referencia a montos dinerarios, ¿no? Dinero, ¿no? Plata en mano, o entrega, transferencia, ¿no? O es su equivalente, de repente si queremos hacer referencia a su equivalente en soles, ¿no? Porque algunos podrían decir, bueno, esto se trata pues de una donación de bienes que incrementan el patrimonio, ¿no? Pero recuerden que para estos casos, lo que SUNAT hace básicamente es ver los movimientos que arroja el ITF, ¿no? Hay un cliente que movimientos de ITF tiene 500.000, bueno, me escribió ayer y me decía, pero esto viene pues de una donación que me han hecho mis padres y tal año. Pero bueno, de repente yo sí te puedo creer, ¿no? Pero la SUNAT de repente no te va a creer porque no tenemos un documento que acredite esa donación y prácticamente todo te lo están metiendo con incremento patrimonial no justificado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Simplemente generar una declaración jurada, por más que sea extemporánea, en la cual los señores digan, o efectivamente no le donamos, y coincide, porque justamente el mes que le donaron, ese mes se compró o sacó un crédito hipotecario y compró una casa. Entonces no lo ha hecho con dinero de él, porque no tiene un acumulado en ahorro, por lo menos antes de esa fecha, sino con montos que ha sido transferido gratuitamente, ¿no? Y la compra de un inmueble no está grabado con renta, salvo al vendedor que lo transfiere. Entonces ya podríamos armar una historia o simplemente un sustento de cómo se ha podido materializar pues ese incremento patrimonial. Ese incremento que ya estaríamos justificando como no afectó a renta, ¿no? Pues yo comentaba que lo importante es, además del sustento, tratar de tener la mayor documentación posible, ¿no? Si nos ha donado, por ejemplo, una refrigeradora o un equivalente en soles o de la lista, lo importante es que estas donaciones pues prácticamente se encuentren sustentadas con documentos que pueda generar el proveedor, es decir, que nos está abasteciendo estos bienes o que nos está transfiriendo los bienes, como también documentos que haya generado yo al momento en el cual pues prácticamente ya tengo lo que vendría a ser la documentación que respalda que ese bien fue recibido, ¿no? O ese dinero fue ingresado a mi cuenta a título gratuito, es decir, yo no presté ningún servicio, simplemente viene de una donación, ¿no? Y vamos a ver incluso cuál era la redacción antes, ¿no? Cómo estaba redactado antes el artículo para ver cuál ha sido el cambio. El artículo 52 empieza diciendo lo siguiente, ¿no? Se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, ¿no? Constituyen renta neta no declarada por este. Es decir, si tú no sustentas ese incremento donde viene, se asume que es una renta que tú no has declarado.
sea, es una presunción, ¿no? Y nos dice que el incremento no puede ser justificado con lo siguiente, ¿no? No lo puede justificar, por ejemplo, con donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en escritura pública u otro documento fehaciente, ¿no? Con lo cual la norma, al momento de hacer referencia al sustento para donaciones o liberalidades, no solamente se está refiriendo pues a escritura pública, sino documento fehaciente, y ahí podíamos entender cualquier documento, ¿no? Porque la fehaciencia no se asocia solamente a la fecha cierta. La fehaciencia puede ser cualquier documento que me genere convicción de que sí se realizó la transferencia gratuita o sí se realizó la donación, ¿no? Por eso SUNAT entendía, u otro documento fehaciente, tiene que ser fecha cierta, ¿no? Sobre todo si es una liberalidad o una donación. Si no es fecha cierta, pues no hay manera de sustentarlo, ¿no? Pero cuando la norma ahora detalla por puntos para donaciones realizadas, recibidas u otras liberalidades, escritura pública, fecha cierta, documento fehaciente, pues prácticamente va considerando un grado de ponderación, ¿no? Atendiendo al si el bien inscribible requiere la formalidad de escritura pública, eso tenemos que tener. Si el bien mueble que se transfiere no requiere para su transferencia de escritura pública, cualquier documento de fecha cierta, es decir, que esté legalizado. Y para los demás bienes, inclusive los que se dan por agasajos, por bodas o celebraciones, o incluso, como habíamos comentado, ¿no? Aquellos que no superen pues el valor del 25% del OIT, bueno, ahí sí te voy a permitir cualquier documentación fehaciente, distinta a la que sea de fecha cierta o incluso de escritura pública. Aquí la valoración de la prueba podría ser un correo electrónico, podría ser un acta, podría ser una declaración jurada, cualquier documento que permita sustentar que efectivamente eso es una donación y no generó un servicio o una venta grabado con red. Por eso la donación anterior simplemente decía, tiene que constar en escritura pública u otro documento fehaciente, con lo cual era más amplio, ¿no? Ahora lo que se dice es escritura pública, fecha cierta y documentación fehaciente. Y la redacción actual, es decir, la redacción ya completa de este artículo, ¿cómo quedaría el día de hoy? Un poco para que ustedes sepan cómo sustentar el incremento patrimonial que se puede haber producido en sus cuentas, ¿no? Ahí tenemos cómo empieza el 52. El 52 nos dice que se presume que los ingresos patrimoniales, cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por este. Bueno, eso no ha cambiado, ¿no? O sea, si tú no puedes sustentar ese mayor incremento patrimonial, SUNAT va a atribuir una renta no declarada, ¿no? Simplemente no quiso declarar pues la renta y por eso la atribuyó como una renta grabada, que seguramente lo va a hacer a través de una fiscalización como comentaba, ¿no? Y me dice que los incrementos no pueden ser justificados con donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en la escritura pública, tratándose en este caso de donación de bienes muebles e inmuebles, cuya transferencia requiera dicho documento, según las normas sobre la materia, documento de fecha cierta, tratándose de la donación de bienes muebles distintos a los que señala el numeral 1, es decir, aquellos registrables, y tercero, documento que acredite de manera fehaciente la donación recibida tratándose de bienes muebles que están previstos en el numeral 2, que han sido recibidos con ocasión de bodas o acontecimientos similares, cuyo valor no supere pues el 25% de la OIT, ¿no? Esta es la novedad. Y en el caso de la liberalidad recibida, a mí me parece que se separa hasta incluso de manera innecesaria, ¿no? Porque liberalidad de donación es casi lo mismo, ¿no? Más la liberalidad es un acto que libre, ¿no? Sin ninguna contraprestación a cambio, como puede ser la donación, pero lo separa. Y lo separa porque en el caso de la liberalidad nos dice que en los casos que la liberalidad para su constitución o formalización requiere una escritura pública, ¿no? O documento de fecha cierta, tiene que tenerlo. Pero ya es redundante con lo que se ha dicho antes, porque justamente en el A me dice, perdón, en el numeral 2, que si el documento requiere escritura pública o fecha cierta, tiene que tenerlo, pero la fecha cierta nos van a requerir, por ejemplo, en aquellos bienes que no requieren pasar por escritura pública, ¿no? Entonces, la consecuencia del punto I2, del numeral 3, pues prácticamente resulta redundante, porque queda claro que la liberalidad recibida, en caso se requiera escritura pública, tiene que estar por escritura pública, en caso se requiera una fecha cierta, tiene que estar con fecha cierta, porque es el documento que se ha consignado como documentación idónea, ¿no? Muy bien. Y el B, ¿cómo tampoco se podría justificar el incremento patrimonial, ¿no? Utilidades derivadas de actividades ilícitas.
¿no? Bueno, la norma también parece, o sea, si nos hemos reído con el tema de la palpa o lo que pasa también en otras regiones que es parte de la costumbre, aquí me dice, oiga, no puedes sustentar pues tu ingreso, tu incremento patrimonial con actividades ilícitas. Oiga, lo que pasa es que tú le digas a SUNAT, ¿no? Lo que pasa es que yo, sinceramente, pues no estoy de acuerdo pues con la formalidad y yo me dedico pues a robar, ¿no? Entonces, la verdad que como me dedico a robar, los ingresos que estoy generando ya están creciendo, entonces estoy viendo la posibilidad de meterme a un régimen, ¿no? Tributario en el cual pueda tributar mayor por los robos. No solamente robos, sino hurtos, ¿no? O sea, a veces no soy violento, sustraigo nada más las cosas y otras cosas sí con violencia y eso se incrementa mi patrimonio, en su momento formalizaré, pero yo quiero sustentar pues que mis ingresos provienen de actividades ilícitas y que por eso, como el Estado no grava lo ilícito, pues simplemente no debo tributar, ¿no? Si no el Estado sería cómplice, ¿no? Imagínense que el Estado grave las ganancias ilícitas, el Estado sería cómplice de la delincuencia y la idea es ser formal, entonces yo en algún momento sí dejaré el ilícito, ¿no? Pero por mientras estoy tranquilo, inclusive si ustedes se dan cuenta, pues yo robé ayer 2 casas, salió una noticia, entonces ese monto que ha sido el robo, pues sácamelo del incremento patronal. Un absurdo, ¿no? El B. Porque me dice, no podría sustentar tu incremento diciendo que viene de actos ilícitos, ¿no? Pero viene el problema. ¿Sabe por qué? Porque si el Estado percibe o se percata que, por ejemplo, lo que pasó en su momento con los Gladiaudios o Vladivideos, ¿no? Por ejemplo, le pasó a Venero, le pasó a Huawei. Ellos, por ejemplo, SUNAT les atribuyó un incremento patrimonial no justificado. Y SUNAT sabía, el Estado sabía que eso fue parte de actos ilícitos. Pero como dice que el acto ilícito no desvirtúa el incremento patrimonial, ¿no? Al final, ¿qué hace el Estado? Todo ese ilícito te lo graba y terminas tributando sobre un ilícito que el Estado va a recaudar, ¿no? Por eso dicen que en realidad el B debería eliminarse para que solamente se pueda considerar lo ilícito en la vía penal, ¿no? Pero no tener que tributar sobre una actividad, o sea, que el Estado recaude sobre un incremento que sabe que proviene un ilícito, pero como la norma dice que no puede sustentar tu incremento patrimonial con ganancias ilícitas, entonces lo excluyen. Pero bueno, un poco para explicarles el razonamiento del inciso B, ¿no? Si tú te dedicas a actividades ilícitas, por si acaso, no vas a poder desvirtuar el incremento patrimonial, ¿no? Tiene que ser una actividad lícita, ¿de acuerdo? Y el C nos dice el ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado, ¿no? Claro, ahí también cuando son remesas, por ejemplo, del exterior, tendríamos que sustentar qué naturaleza tiene esa remesa, ¿no? Cómo está ingresando, qué documento permite acreditar que prácticamente ese monto proviene de un resultado que es generado afuera, ¿no? En el caso también de los ingresos percibidos que estuvieran a disposición del deudor, pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado, ¿no? Así como los saldos disponibles en cuentas de entidades del sistema financiero o del extranjero que no hayan sido retirados, ¿no? Bueno, esto para efectos de que no sustentan o no permiten desvirtuar el incremento patrimonial. Y otros ingresos, entre ellos los que provienen de préstamos que no reúnan las condiciones que señala el reglamento. Y justamente el reglamento es el que dispone que en el caso de los mutuos tiene que figurar en un contrato legalizado. Y claro, en algún momento recuerdo se fiscalizó a una empresa y se le reparó, ¿no? El tema de los mutuos porque se señaló que no estaba bancarizado y por eso le aplicaron una presunción, pero el tribunal concluyó que en el caso de los mutuos, si bien la norma establece, hay normas que requieren pues la bancarización de la operación, simplemente en este caso no podríamos exigir eso como una causal de presunción, porque la norma solamente dice que la documentación presentada ofrecerá dudas, ¿no? Entonces, si tú estás diciendo que debió bancarizar, no es que te haya presentado algo que te genere dudas, sino que tú le estás exigiendo una formalidad que no necesariamente proviene de la norma, ¿no? Muy bien, entonces en el caso del incremento patrimonial no podríamos sustentarlo pues con ese tipo de ingresos, ¿no? Yo quería ver con ustedes, porque ustedes miran, pero ¿por qué vemos un informe tan antiguo? ¿No? Mi estilo normalmente no es compartir informes antiguos, siempre tratamos de compartir informes recientes, pero este informe nos va a ayudar mucho, porque es en este informe en el cual se discute o se le hace la pregunta a SUNAT sobre los documentos que acrediten la fehaciensia de las donaciones, ¿no? Vean ustedes, es un informe 041, se consulta si para efectos de la determinación del incremento patrimonial no justificado, las donaciones de bienes muebles que se efectúen con ocasión de bodas
o acontecimientos similares no requieren que se sustenten con escritura pública u otro documento fehaciente, ¿no? Lo que ha pasado en el 2003 se recoge en norma en el 2022, o sea, casi 20 años después, ¿no? Y la pregunta fue puntual, ¿no? Mira, en el caso de regalos con ocasión de bodas o similares, ¿requiero igual presentar la escritura pública o documento fehaciente o bastaría simplemente mi dicho? Es un poco lo que le dicen a SUNAT, ¿no? SUNAT lo que concluye en este informe es que los incrementos patrimoniales, a que se refiere el artículo 52 que hemos analizado en extenso en el primer bloque, originados por donaciones, ¿no? Por bienes muebles que se efectúan con ocasión, en este caso, de bodas o acontecimientos similares, ¿no? Requieren que se sustenten con escritura pública o con otro documento fehaciente, ¿no? Entonces, si no tenemos una escritura pública o documento fehaciente, simplemente no podría acreditar esta donación de bienes con acontecimientos similares, ¿no? Algo que ha pasado ahora, porque ahora, por ejemplo, me dice, oiga, si es una boda acontecimiento, no se requiere entonces sustentarlo con escritura pública, pero sí con cualquier documento que demuestre la fehaciente de la operación, ¿no? Entonces, por lo menos en el 2003 ya se había consultado eso y creo que coincidimos en que esta conclusión ahora se encuentra contenida en el artículo 52 con el cambio que se ha hecho. Lo que sería interesante es ver cuál ha sido el argumento o por qué SUNAT fundamenta esto, en qué se basa. Vamos a verlo a continuación. SUNAT lo primero que hizo, y esto lo van a ver en el informe, si lo descargan, le va a servir mucho sobre todo para poder identificar por qué se ha dado este cambio y hacer referencia a los regalos de bodas u otras celebraciones, ¿no? SUNAT lo primero que analiza, como ven en la gráfica, es el segundo párrafo del artículo 52, ¿no? Dice, dispone que los incrementos patrimoniales a que se refiere dicha norma no podrán ser justificados con donaciones que no consten de escritura pública u otro documento fehaciente, ¿no? Tampoco podrán justificarse con utilidades derivadas de actividades ilícitas. Bueno, se lo habíamos comentado, ¿no? No puedo sustentarlo con donación que no cumpla las formalidades previstas, es decir, donaciones que no figuren en escritura pública u otro documento fehaciente, y tampoco se podrá justificar con utilidades derivadas de actividades ilícitas, ¿no? Como puede apreciarse, y ahí lo que hace SUNAT es el alcance o el análisis del artículo 52, nos dice que los aludidos incrementos patrimoniales pueden ser sustentados con escritura pública o con cualquier otro documento fehaciente. Ahora, con el cambio que se ha hecho es con escritura pública, documento de fecha cierta o documento fehaciente de corresponder, ¿no? Va en un orden entonces de prelación atendiendo a si bien es inscribible o no, y también si es que estamos ante gastos generados por atenciones o regalos de bodas similares, ¿no? Como puede apreciarse, los aludidos incrementos patrimoniales pueden ser sustentados con escritura pública o con otro documento fehaciente. Y entramos al Código Civil. Dice, por otro lado, las normas del Código Civil regulan el acto jurídico de la donación, ¿no? Dependiendo de los bienes que son objeto de la donación, entre otros, dicha legislación establece requisitos para que se perfeccione el mencionado acto jurídico y por lo tanto se produzca un incremento en el patrimonio o un incremento en el patrimonio del donatario, ¿no? En efecto, nos dice en este caso el Código Civil, ahí tenemos el artículo 1623, dispone que con la donación de bienes muebles puede hacerse verbalmente, ¿no? Claro, la donación de bienes puede hacerse de manera verbal. Cuando su valor no exceda del 25% de la unidad impositiva tributaria, ¿no? Vigente al momento en el cual se celebra el contrato. Con lo cual, si hay una transferencia por un importe mayor al que corresponde, ¿no? Para lo que vendría a ser que no exceda el 25% de la OIT, simplemente vamos a tomar en cuenta cualquier documento, bueno, en este caso puede ser de manera verbal, entonces el 1623 dispone que la donación de bienes muebles puede hacerse verbalmente cuando su valor del 25% o no exceda el 25% de la OIT. Es decir, tampoco se requeriría un documento de fecha cierta, un documento fehaciente, porque en este caso, según el Código Civil, si son donaciones por importes que no superan el 25% de la OIT, en ese caso bastaría un contrato verbal. Y entramos al artículo 1624, ¿no? Que también ha generado el detalle del informe por el cual SUNAT ya llega a estas conclusiones. Y este artículo 1624 dice lo siguiente, ¿no? Este artículo lo que hace es establecer, ¿no?, que si el valor de los bienes muebles excede el límite fijado en el artículo 1623,
la donación se deberá hacer por escrito de fecha cierta, bajo sanción de nulidad, y añade también que en este caso en el instrumento deben especificarse y valorizarse los bienes que se donan, ¿no? Entonces también es importante que como obligación que tienen, en este caso aquellos que reciben las donaciones, tengan en cuenta si se ha bancarizado o no la operación, porque la bancarización que tú hagas simplemente evita que la administración le notifique una, digamos, una sanción o algún tipo de acto administrativo respecto a lo que prácticamente generó una omisión. Aquí, por lo menos lo que la norma establece es que la donación tendría que ser por escrito si supera el 25% de la OIT. Pero eso es para efectos civiles, ¿no? Por su parte, el artículo 1625 del citado código prescribe que la donación de bienes muebles, ¿no?, debe hacerse por escritura pública, ¿no?, con lo que vendría a ser la indicación individual del inmueble o inmuebles que han sido donados, de su valor real y de las cargas que debe satisfacer por el donatario, ¿no? Entonces, simplemente para efectos de sustentar la donación, lo que nos va a exigir la norma, ¿no?, el Código Civil, es que se haga por escritura pública en el caso de los bienes inmuebles, ¿no?, que han sido donados de forma individual, ¿no?, del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el valor de las cargas que hay de satisfacer al donatario bajo sanción de nulidad. Eso es en cuanto a lo que vendría a ser ya la donación. Y luego nos dice el 1626 de dicho código, en este caso el Código Civil, que la donación de bienes muebles con ocasión de bodas o acontecimientos similares no está sujeta a las formalidades que establece el 1624 y el 1625. Es decir, no requiere estar sustentada en un documento de fecha cierta y tampoco requiere que conste en una escritura pública, ¿no?, que es un poco lo que también se ha recogido en este caso en la ley del impuesto a la renta con la modificación que se hace al artículo 52. Eso dice, mira, si tú tienes una donación de bienes muebles con ocasión de bodas o acontecimientos similares, simplemente esto no está afecto a las formalidades de 1624 ni 1625, ¿no? Y agrega, como puede apreciarse, tratándose de la donación de bienes muebles con ocasión de bodas o acontecimientos similares, dicho acto no requiere, ¿no?, para su perfeccionamiento de escritura pública ni documento alguno. Esto según lo que establece el Código Civil. Sin embargo, y aquí entra lo que nosotros conocemos como la autonomía del derecho tributario, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Cuando la norma civil, la norma laboral, la norma societaria o la norma contable difiere de lo que se está regulando en la norma tributaria, ¿no? Sin embargo, dice, para efecto de sustentar el incremento patrimonial a que se hace referencia al artículo 52 del TUDO de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a lo que establece dicha norma, se requiere siempre que se justifique dicho incremento con escritura pública u otro documento fehaciente. Claro, que la norma no excluye, ¿no? La norma dice, para cualquier acto de liberalidad o donación, siempre se va a requerir que el sustento se dé con un documento fehaciente o una escritura pública, ¿no?, que acredite en este caso pues la donación. En consecuencia, el contribuyente no puede invocar las normas del Código Civil para justificar el incremento patrimonial determinado, sino que deberá justificarlo según las reglas que establece el 52. Con lo cual aquí lo que está primando es la norma tributaria, en la cual exige que cualquier acto de donación, incluso, bueno, eso según el informe de esa época, del 2003, incluso le dice, para efectos de lo que vendría a ser estos bienes, ¿no?, ten en cuenta que si bien la norma te dice, si no supera el 25% de la OIT, podría ser verbal, no podemos hablar de documento verbal fehaciente, o simplemente no podemos hablar de un acto verbal fehaciente porque requiere necesariamente que se plasme en un documento. Por eso la conclusión ha sido, no apliquemos entonces las normas del Código Civil y tengamos en cuenta en qué supuestos se requiere sustentar la fehaciencia de la operación con escritura pública, con algún documento de fecha cierta o documento fehaciente, ¿no?, para sustentar un poco la donación o el acto de liberalidad que se ha producido. Por eso decía, ¿no?, el antecedente que se ha regulado el tema del 25%, los regalos de bodas o similares, parte de un informe, ahí lo tenemos, vamos a verlo nuevamente, que se emitió en el año 2003, ¿no?, el informe 041, 2003 UNAT, en el cual prácticamente se concluye que los incrementos patrimoniales, ¿no?, previstos en el artículo 52
originados por donaciones de bienes muebles que se efectúan con ocasión de bodas o acontecimientos similares requieren que se sustenten con escritura pública o con documento fehaciente. Habíamos visto el análisis efectuado por la SUNAT, ¿no? Entonces, simplemente para resumir, ¿no? Los documentos que sustentarán el incremento patrimonial serían de 3 tipos, ¿no? Primero, la escritura pública. Si hablamos de donaciones de bienes inmuebles o muebles, cuya transferencia requiera necesariamente una escritura pública. En segundo lugar, un documento de fecha cierta, tratándose de bienes muebles cuya transferencia pues no requiere escritura pública, ¿no? O la formalización de este tipo de documentos. Tercero, documento fehaciente, ¿no? Que aquí se aplica en los siguientes casos, ¿no? Tratándose en este caso de donaciones de bienes muebles que no requieran de escritura pública y que hayan sido recibidos con ocasión de bodas o acontecimientos similares o cuyo valor no supere el 25% de la UIT, así como liberalidades recibidas, salvo que requieran para su construcción o formalización, en este caso de una escritura pública, en cuyo caso deberán ser sustentados con el referido documento. O sea, mucho va a depender también qué es lo que las partes han buscado en los contratos que han celebrado por prestación de servicios y cómo esto podría incidir, por ejemplo, en sustentar o no la operación, ¿no? Por eso el orden de prelación va a ser escritura pública, bienes inscribibles, sea bienes muebles y inmuebles, documento de fecha cierta, bienes muebles que no requieran escritura pública para su transferencia gratuita, y tercero, si hablamos de donación de bienes muebles que no requieren escritura pública y que han sido recibidos con ocasión de bodas o acontecimientos similares, ¿no? Cualquier documento fehaciente, ¿no? Salvo que requieran para su constitución o formalización de una escritura pública, en cuyo caso deberán ser sustentados con el referido documento. Eso en caso se requiera, ¿no? Pero tal como estamos viendo, simplemente lo que hay que tomar en cuenta es la documentación fehaciente, como cualquier documento que pueda acreditar finalmente que este bien forma parte de una donación, ¿no? Por eso decíamos que lo importante en todo caso es tratar de que la mayoría de documentación que provenga de donaciones por lo menos tenga fecha cierta, por lo menos, ¿no? Y vamos a ver la modificación que también se ha hecho el artículo 92 de la Ley del Impuesto a la Renta, porque aquí se modificaron 2 artículos en este decreto legislativo, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el artículo 92? Un poco para recordar el alcance, ¿no? Nos dice que para determinar las rentas o cualquier ingreso que justifique incremento patrimonial, la SUNAT podrá requerir, ¿no? En ese caso, al deudor tributario que sustente el destino de dichas rentas o ingresos, ¿no? Muy bien, esto es para justificar incremento patrimonial. ¿Y cómo se determina este incremento patrimonial? Un poco para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que les van a requerir si SUNAT lo fiscaliza por ese tipo de operaciones, ¿no? El incremento patrimonial se va a determinar tomando en cuenta, entre otros, los signos exteriores de riqueza, variaciones patrimoniales, la adquisición y transferencia de bienes, las inversiones, los depósitos en cuenta, en ese caso entidades del sistema financiero o extranjero, consumos, los gastos, por ejemplo, efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando estos no se reflejan en el patrimonio al final del ejercicio, de acuerdo a los métodos que establece el reglamento, ¿no? Entonces vamos a tener como sustento el incremento patrimonial cualquier variación patrimonial en el sujeto o que simplemente estemos ante signos que evidencian una mayor riqueza, ¿no? O sea, tomamos en cuenta la manifestación de riqueza, de capacidad económica, la variación patrimonial, las transferencias de bienes, inversiones o depósitos que se han hecho al sistema financiero para llegar, pues prácticamente lo que sería incremento patrimonial no justificado. Gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando estos no se reflejen en su patrimonio al final del ejercicio, ¿no? De acuerdo a los métodos que establece en este caso el reglamento. Y los métodos tienen que considerar también la deducción de rentas totales declaradas y otros ingresos o rentas percibidas comprobadas por la SUNAT. Claro, porque si ya SUNAT me atribuye un incremento patrimonial no justificado y yo he podido mostrar que parte de esos ingresos provienen de una renta del capital o del trabajo, pues ese monto entonces tiene que excluirse del monto total de incremento patrimonial no justificado, ¿no? ¿Por qué se tiene que excluir? Porque ya se está sustentando que proviene de una renta del trabajo, ¿no? Muy bien, esto en cuanto al 92. Y lo que se agregó en el 92 es lo siguiente, vean ustedes. Dice, para efecto lo señalado en el segundo párrafo,
¿no? En este caso, el que ya acabamos de ver, ¿no? Sobre todo para qué comprende verificar incremento patrimonial no justificado, dice que no se considerarán los depósitos en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o extranjero que correspondan a operaciones entre terceros, siempre que el origen o procedencia de tales depósitos estén debidamente sustentados y la información vinculada a estos se declare a la SUNAT en la forma, plazo y condiciones que se establezcan, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que se hace es excluir, ¿no? De lo que vendría a ser estos elementos que forman parte del incremento patrimonial no justificado. Vamos a excluir los depósitos en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o extranjero, en la medida que corresponden a operaciones entre terceros y en los cuales yo no estoy participando directamente. Entonces, en ese caso, sí se podría excluir ese importe del monto atribuible por incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y también nos dice, ¿no? Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las personas jurídicas a las cuales puede terminarse la obligación tributaria en base a presunciones del artículo 70 del Código. Si no se aplicaría entonces solamente a personas naturales. Y la redacción del artículo 92 era muy similar al que tenemos ahora, ¿no? La única diferencia, como ustedes se dan cuenta, es que se ha agregado este tercer párrafo, ¿no? Para sustentar, ¿no? Lo que vendría a ser las operaciones entre terceros, ¿no? Entonces nos dice, para determinar las rentas netas o cualquier ingreso que justifique incremento patrimonial, la SUNAT podrá requerir al deudor tributario para que sustente el destino de dichas rentas o ingresos, ¿no? Ya habíamos comentado que el incremento patrimonial se va a determinar tomando en cuenta signos exteriores de riqueza, variaciones patrimoniales, la adquisición o transferencia de bienes, las inversiones, ¿no? También depósitos en cuenta del sistema financiero nacional o extranjero, prácticamente para sustentar el incremento, ¿no? Pues eso nos dice en el otro punto, sobre todo con la modificación, bueno, anteriormente no se han dado operaciones con terceros que permitan excluirlo el incremento patrimonial, pero con la redacción actual, ya lo tenemos justamente, lo que se señala es que para efectos del segundo párrafo, es decir, cuando tenga que sustentarse de alguna otra forma, pues estas manifestaciones inmediatas de riqueza, ¿no? Simplemente el origen y procedencia de tales depósitos deben estar vinculados, sustentados, sean declarados ante la SUNAT, ¿no? Y se establezca, bueno, ahí da pie a que se establezcan pues algunos registros más vía resolución de superintendencia, pero el cambio ha sido este básicamente, ¿no? No vamos a considerar como incremento patrimonial los depósitos o cuentas de entidades del sistema financiero nacional que correspondan entre terceros, ¿no? Y en cuanto al incremento patrimonial, ¿qué podemos decir, no? Bueno, es un desbalance patrimonial que prácticamente se genera como consecuencia de una variación en el patrimonio, ¿no? Es un aumento del valor patrimonial de un contribuyente sin que éste haya podido acreditar su causa, la fuente o la procedencia, ¿no? Pues se ha podido mostrar esa ganancia de dónde proviene, ¿no? Y esto se puede generar a partir del incremento de activos, de bienes, ¿no? O de la disminución de los pasivos, que son las deudas, o también cuando los gastos pues terminan siendo mayores a los ingresos declarados, ¿no? Entonces lo que habría que tomar en cuenta es que si hay una verificación o fiscalización que realiza la SUNAT por incremento patrimonial no justificado, hay que tener un detalle de cuáles son, por ejemplo, en este caso, los activos, las existencias, o aquellos bienes que forman parte de lo que vendría a ser la información financiera del contribuyente, ¿no? Pero recordar también que esta diferencia patrimonial podría saltar como un incremento, porque aquí nos dice, vamos a verificar el incremento de los activos, la disminución de las deudas, para compensar, ¿no? En qué casos el gasto podría superar el ingreso. ¿Cómo se detecta el incremento patrimonial? Bueno, ya lo habíamos visto en el artículo 92, ¿no? Se detecta pues tomando en cuenta los signos exteriores de riqueza, las variaciones patrimoniales, la adquisición y transferencia de bienes, ¿no? Así como nosotros elaboramos un plan de fiscalización sobre incremento patrimonial no justificado, ¿no? Así también se consideran las inversiones, los depósitos en cuenta de entidades del sistema financiero nacional o extranjero. También podemos hablar de los consumos, los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando no se reflejen en su patrimonio al final del ejercicio. Entonces, todo esto formaría parte de un incremento patrimonial no justificado. Sobre el tema, la ley de renta establece dos métodos de atribución de incremento patrimonial no justificado.
El primero es el método del balance más consumo y el segundo es el método de adquisiciones y desembolsos, ¿no? ¿En qué consiste el método del balance más consumo? Consiste en adicionar a aquellas operaciones patrimoniales del ejercicio los consumos, ¿no? Adicionamos entonces como variación patrimonial no solamente lo que ingresó, sino también lo que se consumió, ¿no? La variación patrimonial vendría a ser la diferencia entre el patrimonio final menos el patrimonio inicial del ejercicio. Esto para calcular, ¿no? ¿Cuál es el método que aplicamos? Aplicamos método del balance como administración más consumo. Bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, como variación patrimonial y los consumos correspondientes, ¿no? Para el método de adquisiciones y desembolsos, vamos a ver que se suma las adquisiciones de bienes a título oneroso gratuito, los depósitos en cuenta del sistema financiero, los gastos y en general todos los desembolsos que se han efectuado durante el ejercicio, ¿no? Asimismo, se van a poder deducir las adquisiciones y los depósitos que provengan pues de préstamos que cumplan con los requisitos a los que se refiere el artículo 60A del reglamento de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Por eso decimos que aquí el método que utilice la administración le hace llegar a lo mismo, porque en ambos métodos toma en cuenta las adquisiciones, los préstamos y cualquier otro tipo de incremento en el patrimonio que tenga que ser declarado, por lo menos del periodo que prácticamente había sido fiscalizado el contribuyente, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que en el caso de adquisiciones y desembolsos sumamos todo, ¿no? Adquisiciones de bienes a título gratuito, depósitos en las cuentas bancarias del sistema financiero, gastos en general, todo aquel desembolso efectuado durante el ejercicio. Asimismo, se van a deducir las adquisiciones y los depósitos previstos provenientes, en este caso, de préstamos que incumplan los requisitos que se refiere al artículo 60, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado, justamente el método de adquisiciones y desembolsos es sumar todo. ¿Cuál es el criterio de SUNAT frente al incremento patrimonial no justificado? Es decir, ¿cómo lo califica, cómo lo valida, qué aspectos hay que tomar en cuenta cuando estamos ante una atribución de incremento patrimonial a cargo de la SUNAT? Bueno, primero lo que SUNAT hace es evaluar o verificar, ¿no?, si estamos ante un incremento del patrimonio del contribuyente, ¿no? Segundo, una omisión en el cumplimiento de obligación formal de realizar su respectiva declaración. Simplemente el contribuyente no presentó la declaración jurada y por eso afronta un procedimiento de fiscalización parcial, ¿no? También nos dice que la omisión en el cumplimiento de la obligación formal de realizar la respectiva declaración no se pueda comprobar por origen, por ejemplo, el origen del patrimonio. Si no podemos probar el origen del patrimonio, bueno, podemos aplicar una fiscalización sobre base cierta, tomando en cuenta el mayor incremento patrimonial, ¿no? Es así que SUNAT podrá requerir al deudor tributario que sustente el destino de dichas rentas o ingresos para determinar las rentas o cualquier ingreso que justifique el incremento patrimonial, ¿no? Por lo cual no solamente se está haciendo referencia en este caso a la existencia de un incremento del patrimonio, sino que SUNAT va a requerir que el contribuyente pueda sustentar o subsanar esa omisión, por ejemplo, en personas que forman parte de la empresa que no están siendo declarados o que no se han incorporado a un régimen de planilla. ¿Qué hacer o qué debe hacer el contribuyente si se detecta un desbalance patrimonial no justificado, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que debemos seguir? Primero, lo que hay que hacer es presentar un informe en el que se demuestre que no han generado rentas gravadas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Partiendo básicamente de lo que también se establece en el Código Tributario y en la Ley de Renta, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hemos dividido las rentas en categorías, ¿no? Primera, segunda, cuarta o quinta categoría, pues simplemente podemos nosotros verificar si en algún caso éramos contribuyentes o no de estos tributos o estos impuestos, ¿no? Pero si queda claro que no, o sea, que no era contribuyente, por ejemplo, no había generado renta primera, ni segunda, ni cuarta, ni quinta, pues lo que vamos a tener entonces es una notificación por parte de SUNAT de una esquela a la cual vamos a condensar diciendo del monto que tú me estás atribuyendo con incremento patrimonial. Hay que recordar que prácticamente corresponde documentación fehaciente, que están los correos electrónicos, aquí están los vouchers, están también lo que, no, vouchers no, porque es a título gratuito, ¿no? Lo que vendría a ser entonces las cotizaciones, sobre algo que finalmente corresponde a una liberalidad, la donación, el acta de entrega, el acta de donación, es decir, todo eso para que podamos desvirtuar, ¿no?, un incremento patrimonial afecto a renta, ¿no? Si la situación llegase pues a un punto crítico,
como una notificación de embargo, se debe revisar en registros públicos para contrastar la información tributaria, ¿no? En el caso de un incremento patrimonial, lo que habíamos recomendado es presentar un informe en el que se muestre que no se han generado rentas grabadas, detallando, ¿no? Esperar que SUNAT lo utilice en una fiscalización para que en la fiscal recién podamos sustentar esa diferencia, ¿no? Pero si no va a ser un poco complicado, porque imagínense ya al momento en el cual se dé la fiscalización, el contribuyente seguramente no comunicó nada, ¿no? Ahí tenemos una pregunta de Elisa. Dice, doctor, buenas noches. Tengo una esquela que le ha llegado al gerente por el tema de incremento, pero esos ingresos que el gerente tiene es por la empresa que has transferido para pagar a proveedores que compraron materia prima. El problema es que el gerente no tiene estados de cuenta personal que solicite a SUNAT. Bueno, lo que pasa es que en este caso, lo que vamos a ver es que la cartita, pues por incremento patrimonial que le ha llegado, ¿no? Obliga a que él tenga que sustentar esa ganancia donde proviene, ¿no? Pero si tú me dices que es una operación que se hizo con la empresa para que se facilite pues el comercio entre ambos, ¿no? O simplemente el acto de donación a favor del tercero, lo que habría que tener en cuenta, ¿no? Es los correos electrónicos, la constancia de donación, si hay un contrato también, porque esto lo que va a hacer es desvirtuar entonces el presunto incremento patrimonial, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la pregunta que me hace Elisa Espíritu, ¿no? Si no tiene estado de cuenta, en los cuales se refleje justamente esta mayor atribución, incremento de patrimonio, lo que tendría que hacerse es en un escrito simple de descargo, explicarle a la SUNAT que si bien se generó un incremento en su cuenta, fue por depósitos que hicieron proveedores, ya no la cuenta de la empresa, sino la cuenta de él, de repente porque era la otra cuenta, pues no se podía utilizar o había problemas con la cuenta, para que justifique el depósito en este adquirente, ¿no? Para ello, lo que habría que tomar en cuenta, ¿no? Considerando también que podemos hablar de diversas formalidades, si no tenemos los estados de cuenta, simplemente un descargo, ¿no? En el cual presentemos esto, pero sí tenemos, por ejemplo, los estados de cuenta que podrían estar en la empresa respecto a estas transferencias que se hicieron en ese momento, ¿no? Doctor, Yo diría que incluso podremos evaluar, si no tenemos documento que actuar, podríamos presentar pues una prórroga, ¿no? Que SUNAT la ha dado sobre todo en las esquelas si es que hay alguna documentación, por ejemplo, que obre en la empresa o que se pueda solicitar a las entidades financieras. Te escucho, doctor, tenías una pregunta. sí, Adelante. es sobre el mismo tema. Lo que pasa que es la transferencia que se ha realizado es de la empresa a la cuenta del gerente para que el gerente pueda pagar a los proveedores. Entonces sí tengo los estados de cuenta de las empresas. Incluso tenemos rendiciones que se hacía cada mes de todas las transferencias que se han realizado, ¿no? Porque no tengo los estados de cuenta personal del gerente. Ya solicitamos al banco, pero el banco nos dice que nos van a responder el 13 de mayo. Mi Está duda bien. era lo siguiente, si puedo pedir una prórroga para entregar estos estados de cuenta del gerente o tan solo hago el escrito explicando la SUNAT, adjuntando todas mis rendiciones de cuenta que tengo, de que sí tengo detallado, ¿no? Todas las transferencias con todos los pagos, los proveedores que se ha realizado y pedir a la vez una prórroga para entregar estos estados de cuenta del gerente mismo, porque de la empresa sí tengo. Ahí un poco que no sé cómo podría enfrentar esta situación. Claro, acá se da pues prácticamente dos supuestos, ¿no? El primero que estás comentando, es decir, el hecho que podemos pedir una prórroga, se puede, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Tú sabes que esa prórroga tiene que ser atendida por SUNAT. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no la atiende en un plazo y ya está por vencer el plazo para presentar los documentos? Bueno, simplemente aplicamos, como todo, siempre un plan B, ¿no? El plan B en este caso sería considerar que de repente, como no me han contestado la prórroga, bueno, ahora sí voy a presentar lo que tengo, ¿no? Pero cuando tú pides la prórroga, deja constancia, por ejemplo, si el banco, imagino que el banco te ha dicho de manera verbal que recién te van a entregar los Lo, documentos, lo, seguramente. Logré que me contesten mediante un correo, un formulario donde que me colocan la fecha de entrega. Sí, logré que me den esa respuesta el banco. Ah, ya, Pero entonces eso sí hay que tengo las adjuntarlo en el, rendiciones también. Entonces yo estaba claro, presentando
pensaba presentar el escrito, más todas las rendiciones de todos los gastos, incluso algunos estados de cuenta del banco, de la empresa donde que se menciona que se está transfiriendo al nombre del gerente, y a la vez pedir pues el tema de más tiempo a la SUNAT para presentar los estados de cuenta del gerente, que solo eso me falta. Lo que pasa es que entiendo que si le depositan al gerente un importe para que a partir de ello se pague al proveedor, me imagino que él también en estos estados de cuenta va a salir como una especie de ingresos, ¿no? Ingresos y salidas, seguramente la cuenta. Eso seguramente tome tiempo o una semana más, si es que el banco se demora en generarlo, pero por lo menos si tienes las rendiciones y tienes, por ejemplo, los estados de cuenta de las empresas, porque ahí sí va a coincidir, ¿no? Hoy tal fecha ha sido el depósito y sale de la plata de la empresa para pago al proveedor y se utiliza la cuenta del gerente, entonces sí podríamos entonces sustentar. Entonces, ¿qué podríamos poner en el escrito, no? Presentamos todo y en el por tanto, tú sabes que esto tiene un formato que tiene de una carta de respuesta, tú dices por lo tanto, ¿no? Cuando ya cierras el escrito, mediante el presente documento acreditamos que efectivamente no hubo un incremento patrimonial del gerente, porque incluso hay una resolución del tribunal que dice que si el gerente o un representante, no sé si la tengo por acá, voy a ver si podemos verlo ya para tocar el caso que me estás comentando, que ya veo que nos está ganando el tiempo, pero voy a aprovechar tu consulta para comentarlo, ¿no? Mira, acá lo tenemos justamente, vamos a compartirlo. En el caso de, ahí está, vamos a silenciar un ratito a los participantes, ahora sí. Ahora sí. Necesario incinerarla porque hemos visto cuando su gasto. Muy bien, ahora sí. Si están viendo en la pantalla, tenemos esta resolución del Tribunal Fiscal, la 4761 de la Sala 4003, ¿no? Sobre el empleo de cuenta bancaria a favor de un tercero, empresa, y su implicancia en la determinación de incremento patrimonial no justificado. ¿Cuál fue el criterio que utilizó en este caso el Tribunal Fiscal? Miren lo que dijo, ¿ah? Que las transferencias efectuadas a las cuentas de la persona natural constituye el sustento del reparo por incremento patrimonial no justificado. Estas transferencias fueron efectuadas por una empresa a la cuenta del sujeto imputado con el incremento patrimonial a fin de que éste realice compras de mercadería a su nombre, ¿no? En ese sentido, no procede que la administración tributaria determine la existencia de incremento patrimonial no justificado del recurrente en tanto se encuentra acreditado que los depósitos corresponden a los efectuados para realizar compras a favor de terceros. Es decir, hay un criterio que te puede servir, en este caso la resolución del Tribunal Fiscal, para sustentar que se utilizó justamente la cuenta del gerente para viabilizar pagos con proveedores, ¿no? Y por lo menos tengo como prueba los estados de cuenta de la empresa proveedora o la empresa que forma parte del cliente, ¿no? O el gerente, perdón, para sustentarlo. Y en el escrito, digamos, de respuesta, dejo constancia de que se ha pedido al banco, ¿no? Estos documentos para que el banco me los proporcione a la brevedad. Sin embargo, adjunto carta del banco en el cual me dice que todavía va a demorar unos días más. Entonces, me reservo el derecho, o sea, ahí, por ejemplo, tú te vas a reservar el derecho de, en un momento posterior, adjuntarlo, pero ya por lo menos la esquela y entró, porque otra cosa sería como tú dices, mejor lo presentamos ahora con lo que tenemos, no vaya a ser que no nos den la prórroga, ¿no? Y más bien nos pongan una multa por no presentar nada. Entonces, preferible presentarlo si es que en este caso tenemos documentación que de por sí permite sustentar que no había un incremento patrimonial en la cuenta que genere renta, sino que esto ha generado básicamente una operación, ¿no? En la cual se acredita que él es gerente de la empresa y por eso se ha utilizado su cuenta, ¿no? Ahí nos dice también Almudena, ¿no? Si no se valora la documentación que presento yo a SUNAT para efectuar incremento patrimonial no justificado, podría presentar una queja. A ver, lo que pasa es que entiendo que igual la SUNAT tendría que evaluarlo. Es decir, a diferencia de una fiscalización, yo diría que inclusive no podríamos plantear queja porque la queja mayormente cabe contra una actuación irregular de la administración tributaria
En ese caso, por ejemplo, no habría necesidad que SUNAT me acepte los documentos porque se entiende que lo vas a ingresar por la mesa de parte virtual, ¿no? Y, perdón, vamos a emitir a Daniel Sánchez que acaba de conectarse. Y como les comentaba, pues aquí lo importante es ver qué dice el cierre de esquela, ¿no? Porque, como les digo, a los que han llegado a cierre de esquela les han dicho, mira, presentaste y por lo tanto ya se entiende cumplido lo que te vimos en la esquela. A otros les han dicho, por ejemplo, no presentaste, por lo tanto vas a hacer pasar una multa. Y otros les han dicho que se han equivocado, ¿no? Que en realidad nos hemos dado cuenta que no había tal inconsistencia, ¿no? Y ha sustentado bien. Inclusive tengo aquí unos modelos de respuesta, perdón, de cartas que han llegado. Ahí tengo dos, por ejemplo, ¿no? Una carta en la cual le dicen, mediante la presente le informamos que como parte de nuestra labor de verificación o fiscalización, usted fue notificado con la esquela de citación número tal, del 25 de octubre de 2021, a fin de que sustente las inconsistencias señaladas en el anexo obrante en dicho documento. No obstante ello, conforme al numeral 2 del artículo 108, se establece que después de la notificación, la Administración Tributaria podrá revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos, entre otros cuando detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión que demuestran su improcedencia o cuando se trata de errores materiales, tales como de redacción o de cálculo. En tal sentido, al haberse advertido errores materiales en emisión del mencionado documento y atendiendo a la norma citada, corresponde dejar sin efecto la esquela, ¿no? Dejando a salvo su facultad o la facultad de SUNAT de más adelante iniciar una fiscalización. Bueno, acá lo asocian pues a que había un error material, pero en realidad fue una esquela como todas, ¿no? En las cuales le atribuyeron a este contribuyente, porque yo hice la carta de respuesta, me acuerdo, le están atribuyendo incremento patronal no justificado, y más bien en este caso lo que era acredito es que muchos eran donaciones de sus hijas, ¿no? Y en otros casos era parte de su pensión, ¿no? Entonces no había ningún incremento patronal. Pero en esta carta como que van a entender que había un error material, ¿no? Pero simplemente lo que están diciendo es no hay incremento patrimonial. Y esta es una carta, un cierre esquela en la cual miren lo que le dicen, ¿no? El contribuyente no proporcionó la información solicitada y por lo tanto ha incurrido en esta infracción. O sea, sí le comunican que prácticamente hay una omisión. Y lo que resulta importante, creo que acá le voy a poner en algunos, por ejemplo, estas esquelas tienen este contenido, ¿no? Por ejemplo, renta del trabajo y capital, es importante que usted tome en cuenta que según los movimientos efectuados en entrada y salida de dinero, ¿no? Hemos detectado una inconsistencia, ¿no? En este caso incluso fue por renta de fuente extranjera, porque la cuenta que fue observada fue una cuenta del exterior. En el anexo 1 le ponen todo el monto atribuible. Miren ustedes, entrada 0, salida 97.600. Entrada 0, ya en el 2019, salida 760.000. Que le van a decir, sustenta después la sumatoria, porque para mí toda esa sumatoria califica como un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y el anexo 2 es lo que están pidiendo, ¿no? Por eso le decía en la pregunta que me hicieron al final, si me piden estados de cuenta, reportes, que son las rendiciones, por ejemplo, que pueden sustentar los movimientos en las cuentas, habría que juntarlo. Aquí, por ejemplo, piden reportes situacionales de valores mobiliarios que se mantengan en el sistema financiero del exterior, fideicomisos, y agregan, ¿no? Otros documentos de fecha cierta, así como un escrito señalando los motivos y la base legal de corresponder que sustente la razón por la cual no le corresponde declarar renta de fuente extranjera. Entonces, prácticamente lo que le están pidiendo es lo que la norma ahora busca como mayor sustento, no solamente la fecha cierta, sino documentación fehaciente en casos excepcionales, sobre todo donaciones que no superen el valor de 25% del OIT y también agasajos con motivos de bodas o celebraciones, ¿no? Yo quería ver con ustedes algunas recomendaciones que, de acuerdo a la norma que hemos visto, y sobre todo también de acuerdo a la experiencia, porque me ha tocado también atender diversas cartas, esquela de citación por incremento patrimonial. En algunos casos, por ejemplo, tuve casos de donaciones, inclusive tuvimos que mandar a legalizar cartas, bueno, actas ante el cónsul con fecha actual porque no se tenían de dicha fecha, y otros por movimientos o especulación con el tipo de cambio, ¿no? Que también, o sea, uno tiene una cuenta en soles, la saca, la pone en dólares y así va moviendo los. Pero si tú acreditas que es entre tus mismas cuentas, pues no hay incremento patrimonial, porque la idea del incremento patrimonial es que sea respecto a operaciones con terceros, o sea, que se presuma que tú has vendido
o que le has prestado servicios a terceros. Por eso la última pregunta que me hicieron, no hay incremento patrimonial, porque justo el gerente pertenece a esta empresa y la otra es su proveedor. Entonces, la renta se genera en todo caso entre la empresa y el proveedor, o la empresa y el cliente, pero no entre el intermediario que forma parte de la empresa, ¿no? Por eso, como están llegando estas cartitas inductivas y sabemos que la norma recién vendrá en vigencia en el 2023, lo más probable es que nos sigan notificando cartas o esquelas inductivas. Por eso las recomendaciones a seguir son las siguientes, ¿no? Primero, hay que dar respuesta a la carta o esquela inductiva dentro del plazo otorgado. Y claro, si no hay incremento patrimonial, hay que presentar nuestros descargos, ¿no? Adjuntando documentación que permita respaldar que no se ha generado alguna inconsistencia, o de ser el caso si se va a subsanar o rectificar. Por ejemplo, si de repente usted me dice, doctor, pero la diferencia es mínima, mejor rectifico, mejor subsano. Bueno, incluso si se subsana o se rectifica, igual hay que comunicárselo a la SUNAT, ¿no? Con la documentación correspondiente, en este caso la rectificatoria, el pago de la multa con una rebaja pues del 90%, ¿no? Todo aquello que permita justificar que usted ya subsanó. Tercero, en el escrito de respuesta a SUNAT, si se va a presentar un descargo, hay que detallar los fundamentos de hecho, es decir, lo que ha pasado, ¿no? En este año pues me hicieron una donación, en este año pues recibí un préstamo, me transfirieron un bien a título gratuito, ¿no? Y los fundamentos de derecho. Esto es la base legal, las disposiciones que en cada caso permitan acreditar que no hay inconsistencia o omisión. Ahí seguramente vamos a citar los artículos de renta que graban a la persona natural, renta y capital del trabajo, para decir que, bueno, solamente en el caso de las empresas se le grava por cualquier ingreso derivado de operaciones con terceros, más no en el caso de una persona natural sin negocio, ¿no? Hay que considerar en la cuarta recomendación que en el caso de las cartas por incremento patrimonial o presunta renta de fuente extranjera, como mínimo debemos adjuntar los estados de cuenta bancarios en los cuales se identifiquen los ingresos y salidas que para SUNAT generan un incremento patrimonial. Esto como mínimo los estados de cuenta. Y bueno, eso va a servir para desvirtuar que tenemos una renta del capital o del trabajo. Recuerde que no es necesario adjuntar toda la documentación que se detalla en los anexos, ¿no? Yo les puse un anexo en el cual le ponían fideicomisos, documentos de fecha cierta, contratos, estado, o sea, no es necesario presentar todo, ¿no? Sino solamente lo que resulta aplicable. Luego de la presentación de los descargos a la inconsistencia detectada, con la presentación de la documentación correspondiente, SUNAT nos va a notificar un esquela de cierre en la cual nos va a comunicar que cumplimos con presentar la documentación solicitada. Por eso es otra carta que me ha faltado compartir con ustedes, pero he visto una carta en la cual dicen, ya usted habría cumplido con la esquela atentamente y nada más, ¿no? Luego tenemos, si usted o la empresa no presenta descargo ni regulariza la omisión o inconsistencia detectada por la SUNAT, nos van a notificar una esquela de cierre, ¿no? Y en la esquela de cierre nos van a indicar que no cumplimos con presentar lo requerido y por lo tanto que hemos incurrido en infracción del numeral 5 del artículo 177. En caso SUNAT nos notifique la esquela de cierre en la que nos comunique que no cumplimos con presentar la esquela, posteriormente nos notifican pues esta resolución por la infracción numeral 5 del artículo 177. Bueno, esto se ha repetido, pero recordar que la resolución de multa por haber incurrido en infracción podrá ser reclamada dentro del plazo de 20 días hábiles a efectos que la deuda tributaria no resulte exigible ni pase en procedimiento de cobranza activa. Finalmente, lo que habría que considerar en este caso es que apenas llegue la carta o esquela de citación, es necesario presentar el escrito de descargos o regularizar la inconsistencia o omisión detectada, adjuntando, de ser el caso, toda la documentación sustentatoria, y en caso de no hacerlo, si llegase más adelante la multa, hay que recordar que podemos reclamar, pagar o incluso acogerle a un fraccionamiento tributario. Recordar también que la notificación de la esquela o carta de citación, así como la resolución de multa notificada, no implica necesariamente pues el inicio de un procedimiento de cobranza activa, el cual solamente se podría activar si es que notificada la multa no se presenta reclamación respecto a la misma dentro del plazo de 20 días hábiles, ¿no? Por eso la recomendación siempre es tratar de tener los estados de cuenta a la mano que respalden las operaciones y sobre todo sustentar que efectivamente en este caso no se ha generado pues un incremento patrimonial no justificado. Así que vamos a agradecerle a todos los participantes por esta conferencia. Vamos a tener una conferencia la próxima semana en la cual vamos a ver los principales cambios en materia tributaria, sobre todo en código y renta, para complementar lo que hemos visto esta semana respecto a bancarización y también respecto del tema de incremento patrimonial no justificado. Vamos a dejarlo aquí y continuamos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches.